Cordial saludo, mis bellas estudiantes. En estos momentos vamos a recibir una clase muy fructífera, de lo cual vamos a dar una explicación acerca de la Edad Media, por lo cual vamos a profundizar algunas temáticas que es importante saberlas, ya que en el primer taller que se realizó de la época medieval, miramos unas preguntas introductorias, de lo cual nos remitía o nos remite a la temática relacionada con la Edad Media. En estos momentos también es importante recordar que todas las épocas van relacionadas. No podemos olvidar la época antigua, ni tampoco podemos olvidar la época primitiva, porque una época lleva a la realización de otra. ¿Cuál es el objetivo de esta explicación? Recordar la historia de la filosofía desde la caída del Imperio Romano hasta la época moderna e inicio del otro mundo filosófico, en cuanto a los avances tanto tecnológicos como en las letras y el pensamiento. Este objetivo vamos a recordar prácticamente la época medieval, ¿sí? Toda esa época medieval, en qué se centra la época medieval, para luego ya en su grado avanzado, ya cuando ustedes de pronto estén en otro grado superior, van a mirar lo que es la época moderna. Y luego, seguidamente, continúa con la época contemporánea. Bueno, pero en estos momentos nos vamos a enfocar prácticamente a la época medieval, que es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, ¿qué se resalta de esta historia filosófica en cuanto a la época medieval? Vamos a hablar un poco de cómo fueron sus inicios, el ciclo de inicio, el ciclo final. Vamos a mirar sus representantes, sus filósofos, la división de la filosofía medieval, en cuántas partes se divide y la importancia de cada una de sus partes. ¿Listo? También se les solicita preguntas e inquietudes al finalizar la exposición de esta época. Tenemos una pequeña introducción y en esta pequeña introducción nos vamos a dar cuenta que la época medieval prácticamente inicia con el Imperio Romano, ¿sí? En el año 473 después de Cristo. Si ustedes de pronto habrán escuchado en alguna ocasión cómo fue este desenvolvimiento de la época prácticamente medieval, ustedes estas imágenes que miran aquí reflejadas sobre el Imperio Romano, cuando ustedes estén navegando de pronto en Google o cualquier otro navegador, las invito a que conozcan cómo fue el Imperio Romano, quiénes participaban del Imperio Romano, quiénes tanto estaban dentro de ese imperio, cuál era la finalidad del Imperio Romano, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar infinidades de imágenes que nos van a aportar en esta realización. Por ejemplo, ustedes van aquí, estoy en Internet Explorer, ¿cierto? Entonces podemos buscar sobre el Imperio Romano. ¿Sí? Ustedes escriben imágenes del Imperio Romano. Sí, quiero quedarme un poquito en esto porque es interesante de que ustedes sepan la historia, no es de pronto explicar la temática como tal, ¿sí? Imagen del Imperio Romano, sino que ustedes vayan conociendo de pronto en qué se basó realmente la época medieval. Entonces fue desde sus inicios, desde la caída del Imperio Romano. Entonces en estas imágenes podemos encontrar muchas fotos y podemos encontrar mucha historia,
¿sí? Entonces, aquí se presentaron las grandes clases sociales en la época medieval. Ya comenzó a ser bastante clasista en este imperio, ¿sí? Y comenzamos a mirar de pronto ya altos gobernantes que querían prácticamente adueñarse de toda una política de aquellos pequeños pueblos. Es parecido al tiempo de hoy, ¿cierto? Donde ya nuestros políticos ya miran es más bien para sus necesidades de ellos y no están con el pueblo, ¿sí? Porque hay mucho desplazamiento, hay mucho asesinato de nuestros líderes y así sucesivamente. Todos aquellos que quieran defender eh, la clase de minoritaria o la clase de pronto más baja, digamos, del pueblo, el más necesitado, son asesinados, acribillados, y esto fue lo que pasó en ese tiempo con la caída del Imperio Romano, donde prácticamente hubo contienda, hubo guerra y fue destruido en ese entonces, ¿cierto? Entonces, continuando, vamos a encontrar que surge el Imperio Romano en el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente y de Occidente abarca desde la India hasta Inglaterra. Pues aquí prácticamente les he colocado un mapa que nos va a ayudar a visualizar un poco esta parte, ¿sí? Este es el círculo del Sacro Imperio Romano Germánico hacia 1512. Entonces, como ustedes pueden ver, miramos como esa antigua división de los territorios, y aquí podemos mirar Holanda, ¿sí? Estos son ya mapas históricos que lógicamente siguen siendo en su división igual, pero miramos que de pronto los colores nos puedan descifrar o nos puedan relacionar con las clases que estaban relacionadas con el Imperio Romano y con las poblaciones que también estaban relacionadas con él. Listo. Pasa de ser una república a un imperio con Julio César, ¿sí? También ustedes pueden consultar quién era Julio César. Absorbió la influencia de Mesopotamia, Egipto, Israel y Grecia. Entonces pueden buscar ustedes en el mapa prácticamente estas poblaciones. También paz romana en el Mediterráneo durante 400 años antes de la invasión de los pueblos germanos. Recuerden que estas temáticas se correlacionan con ciencias sociales también, que es parte de la historia como tal. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan un conocimiento, el año por lo menos de la caída del Imperio Romano, hasta dónde se dio y qué poblaciones prácticamente fue la que ellas más transitaban en ese entonces. ¿Listo? Bueno, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva, de lo cual vamos a hablar sobre el contexto histórico que se relaciona a esta época. Y dentro de ese contexto histórico vamos a encontrar, voy a tratar de organizar, de centrarlo. ¿Listo? Dentro de ese contexto histórico también vamos a encontrar que la Edad Media se divide Alta Edad Media en el siglo V hasta el siglo X y la Baja Edad Media que comienza del siglo X hasta el siglo XV. Esta tiene unas características. ¿Cuáles son las características de este contexto histórico, la Edad Media? En primer lugar, esas características están relacionadas. La Alta Edad Media está relacionada con el cristianismo, está relacionada con el Islam, con el feudalismo, las cruzadas y la peste negra.
Como ustedes pueden ver, se dividen las dos, pero las características que tienen las dos, que todas se relacionan estas 5 partes que les he mencionado. El cristianismo está relacionado con Constantino I el Grande, el Islam con los profetas de Mahoma, el feudalismo, como ustedes pueden ver la historia, que esto muchos lo van a ver en sociales, con los reyes, los cleros, la nobleza, los caballeros, los siervos, etcétera, ¿cierto? Entonces los plebeyos, las castas sociales, etcétera, los grandes terratenientes. Las cruzadas son relacionadas al cristianismo, aquí referente al Islam, a las religiones. Aquí es donde aparecen una serie de religiones diferentes al cristianismo y por eso se presentan las grandes batallas. Y ya todo lo relacionado con el ciclo 14, ¿listo? Que es la peste negra, que fue una invasión de unas enfermedades grandes, de derrotas, de caídas con referente al Imperio Romano. Vamos a ver que en la Edad Media es el periodo histórico de la civilización, ¿cierto? Este periodo histórico de la civilización occidental comprendida entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Vamos a encontrar algunas características dentro de esta edad y esas características las podemos encontrar, si lo podemos enfocar aquí, en esta parte, unidad cultural cristiana, que se manifiesta en la unidad de la fe, el arte gótico, el sentido jerárquico según la línea de Dios, Rey, Iglesia y Nobleza. Se da también lo que es la parte económica. Su sistema era el feudalismo, donde la riqueza constituía la tierra, los siervos labraban la tierra, entregaban una cantidad al dueño, al señor feudal, a cambio de protección militar. También miramos una clase política, y en esa clase política el sistema político era la monarquía absoluta, el rey, la nobleza, los territorios, los que les venía hablando anteriormente. Y con respecto a lo social, dos clases sociales, nobleza y plebeyo. Luego poco a poco surgió la burguesía, comerciantes, gentes libres que se originaban en el cambio de la edad de la época moderna. Bueno, la época medieval se divide en dos partes, que son la patrística y la escolástica. ¿Qué es la patrística? La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana. Se ocupa sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas, primero, y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. Como ustedes pueden ver, la patrística se centra más que todo al cristianismo, todo lo que sea de religión. ¿Y qué es la escolástica? La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa cristiana, ¿sí? Entonces la diferencia es que la anterior se basaba más que todo su educación en lo que son el cristianismo, y en esta nos vamos a encontrar que ya son las escuelas, las universidades, etcétera. El cristianismo en la Edad Media tenemos algunos representantes, como ustedes lo pueden ver, Clemente de Alejandría, tenemos San Jerónimo, tenemos San Agustín, San Anselmo de Canterbury, todos los santos. Tenemos algunas frases célebres que también ustedes la pueden visualizar. Y en esta frase célebre estoy un poquito más rápido porque ya se nos termina el tiempo. Son aproximadamente 15 minutos. Creo que hasta ahí terminamos. Estas diapositivas se las voy a